Amén y amén y amén. Gracias a Dios que tuve el honor de estar hoy acá compartiendo la palabra con ustedes. Y mientras la preparaba, obviamente le oraba a Dios, le pedía a Dios, ¿en qué puedo hablar? ¿Qué es lo que necesito que tú me des la palabra, ¿no? Necesito que tú me hables a mí. Y en eso que estaba orando, empecé a ver mis manos. Estaba en el gimnasio y en eso empecé a ver mis manos. Y yo, no hace mucho tiempo atrás, unos 8, 7 años atrás, trabajaba en un lugar de pollos, que era de portugueses. Y el Señor me llevaba a ese lugar. ¿Por qué? Porque si yo veo mis manos bien, están llenas de cicatrices, llenas de cortes, donde yo accidentalmente, obviamente, cortaba el pollo y a veces capaz porque aplicaba más presión, pasaba la cuchilla y me cortaba el dedo. Y podía ver todas esas cicatrices en mis manos, que en ese momento me dolían, porque cada vez que me lavaba las manos y me cambiaba el guante, me ardía mucho los cortes. Y tenías que trabajar rápido y rápido y con el pollo caliente y el fierro caliente y tenías que cortar y poner, cortar y poner. Entonces no había tiempo para ponerte a sanar la herida, sino cada vez la herida le duraba cicatrizar, porque estabas en constante roce con todos los utensilios. Y podía ver mi mano y Dios me llevaba a pensar en las cicatrices, en esas cicatrices que tengo. Y así como tengo en las manos, tengo también cicatrices en mi cuerpo. Cuando capaz un día iba en bicicleta y me caí, me rompí la rodilla. Justo tengo un agujero no, pero un lugar en la rodilla donde no me crece pelo, porque justo ahí tengo la cicatriz. Y estoy seguro que muchos de nosotros, muchos de ustedes también, así como yo, tenemos cicatrices en nuestro cuerpo que cada vez que las vemos, nos recordamos de ese momento. O capaz puede ser un momento horrible que viviste en ese, justo ahí. O capaz te cause risa, seguramente dolor, pero siempre te lleva a ese momento. A ese momento, el dolor que sentiste. Y hoy quiero hablar sobre las heridas que hablan. Es el título de la prédica, heridas que hablan. Y quiero que me acompañen al Evangelio de Juan. Juan 20, 24. Juan 20, 24. Es una historia que capaz a usted ya le parece muy conocida o no, pero es una historia en la cual Dios me llevaba acá y me mostraba una cosa que yo nunca antes había visto, o por lo menos siempre lo pasaba por alto. Y dice así, Juan 20, 24. Tomás, uno de los 12 discípulos, el que apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo. Y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas. Pero de pronto, igual que antes, igual que la primera vez, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo,
pero cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque has visto, pero benditos son los ojos que creen sin verme. Y quiero quedarme hasta ahí. Yo creo que hay apóstoles de estos 12, muchos murieron de forma atroz. El otro día, el viernes, comentábamos eso, que todos, excepto por uno, murió de una forma atroz, aserrados, quemados, crucificados, murieron de una forma horrible. Y él, Tomás, no es la excepción. Él también murió predicando el evangelio. Pero es raro ver a alguien como Tomás en la Biblia porque a él le conocían como el incrédulo. Es raro ver a un discípulo, a un apóstol, a un seguidor de Cristo, pero sin embargo lo conocen como el incrédulo, aquel que no cree. Entonces es como una hipocresía. Alguien que muere por una persona, por algo que cree, pero en la Biblia, por lo menos acá, es conocido o la historia se refiere a él como la persona incrédula. Y este hombre no es que recién conoció a Jesús. Él estuvo caminando, viviendo, comiendo con él, hablando, me imagino, tarde en la noche, esas charlas que tenían con Jesús. Él tenía una experiencia con él, así como todos los otros 12 tenían. Pero sin embargo, en esta historia lo conocemos por el incrédulo. Y estoy seguro que capaz usted habrá leído esta historia antes y habrá dicho, pero ¿cómo es posible que no puede creer? Le están diciendo que lo vieron. Le están diciendo, las mujeres le están diciendo que lo vieron. Los mismos discípulos, sus compañeros, sus amigos le están diciendo que lo vieron. ¿Cómo es posible? ¿Qué más necesita para creer? Pero yo también me pongo en el lugar de Tomás. Y hoy en día me cuesta creer muchas veces. Me cuesta creer que Dios me llamó y me escogió. Me cuesta creer que Dios me perdona cada vez que me arrepiento. Me cuesta creer que cada mañana tengo nueva misericordia. Me cuesta creer que su amor, no hay límite para su amor. Me cuesta creerlo muchas veces. Y así como Tomás, yo mismo me convierto en un incrédulo, en alguien que no tiene la fe suficiente, capaz, en alguien que no tiene esa convicción de lo que yo digo, de lo que yo expreso con mis labios. El viernes también hablábamos de eso, hablábamos de la gente que cree, pero también los convertidos y la diferencia que había entre ellos. Vos puedes expresar que Dios existe, puedes vivir yendo a la iglesia, pero si tu vida no refleja que hay un Dios viviente, si tu vida no refleja, si nuestra vida no refleja eso, somos como Tomás, que necesitamos día y noche que nos recuerden que alguien resucitó por mí, que alguien entregó su vida por mí. Y día y noche necesito que me recuerden eso. Pareciera que somos Tomás muchas veces. Quisiera ser Pedro, quisiera ser la roca, quisiera ser el mismo que Jesús dijo, sobre ti construiré mi iglesia. Quisiera ser Juan, el amado de Jesús. Pero muchas veces soy Tomás, el incrédulo, al que cuando me predican algo, cuando me dicen arrepentite porque estás en peligro, o cuando me dicen Jesús te ama con todo su corazón, yo veo para adentro y dice cómo Jesús puede amar algo tan sucio, cómo Jesús puede amar, cómo Jesús puede escoger en medio de todo lo que hay. Me escogió a mí, te escogió a vos. ¿Cómo es eso posible? Y somos muchas veces Tomás en medio de los discípulos.
Ahora, algo que no quiero pasar por alto, y fue lo que justamente les dije al principio, que siempre pasé por alto. Y quiero, si Natalia puede poner ahí, en el versículo 26. Porque hay algo acá que me llamó tanto la atención leyendo. Y estoy seguro que capaz usted también lo pasó por alto. Pero dice 8 días después, porque Jesús no es la primera vez que se aparece. Esta es la segunda. Así que 8 días después de la primera aparición a sus discípulos, ellos estaban juntos de nuevo. Sin embargo, esa vez estaba Tomás con ellos. Y dice que las puertas estaban bien cerradas. Y me quiero quedar ahí. Las puertas bien cerradas. Ahora, la puerta no estaba cerrada del lado de afuera, que la gente los encerró a ellos. Sin embargo, la puerta estaba cerrada del lado de adentro, porque ellos tenían miedo. Tenían miedo a morir. Tenían miedo a ser perseguidos por los judíos, por los líderes, por la gente que quería verlos muertos. Ellos tenían miedo y juntos se fueron a encerrar. Y muchas veces yo me pregunto, ¿yo también me encierro o no? Yo también me encierro. Me encierro solo. La gente, los problemas, la sociedad, el consumismo, todo lo que vos quieras ponerle, está alrededor. Las críticas, la brujería, la maldición, la tentación. Rellena el espacio con lo que vos quieras. Pero está eso que te está persiguiendo constantemente. Y en vez de hacer lo que Dios, lo que Jesús los mandó a hacer, que era ir a predicar a las naciones, vamos y nos encerramos. Pero no nos encerramos solo cerrando la puerta. Nos encerramos bien y nos aseguramos que nada puede entrar. Ponemos las trancas que haya. 1, 2, 3 y nos encerramos. Pum, 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 pum. Y cerramos todas las puertas pensando que el Espíritu Santo no puede entrar. Pensando que Dios no puede ver. Pensando que Dios no sabe dónde estoy. Y por lo menos eso me sucede a mí. Me encierro constantemente. Me encierro en ese lugar donde creo que estoy seguro. Donde creo que puedo estar seguro por lo menos por un momento. Y que no me estén atacando. Y creo que a muchos de nosotros nos sucede eso. Nos cerramos adentro. Y vemos cómo pasa todo alrededor y no nos importa lo que sucede. No nos importa obedecer lo que Dios nos mandó a hacer. Porque yo necesito estar seguro. Necesito estar en ese lugar donde no me estén atacando, donde no me estén apedreando, donde no me estén juzgando, donde no me estén haciendo daño. Necesito estar en ese lugar. Y prefiero hacer eso a no caminar con Dios. Y le doy mi espalda a aquel que murió por mí, a aquel que me llamó. Nos encerramos. Nos encerramos. Pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba en medio de ahí, en medio de ellos, en medio de tu problema y de mi problema. Él está ahí. No hay problema, no hay barrera, no hay tranca más fuerte que el llamado de Jesús, que el amor de Jesús, que el perdón de Jesús. No hay nada que pueda detener eso. Ellos pensaron que estaban refugiados ahí. Y vean, no era solo Tomás el incrédulo que estaba ahí. Los otros 11 también.
Todos los demás estaban ahí. No era solo Tomás el incrédulo. Ellos habían visto a Jesús antes. El único que no lo vio fue él, pero sin embargo todos estaban ahí adentro, refugiados. Y muchas veces yo estoy ahí también, alejado de la verdad, alejado de lo que Dios quiere para mí. Emmanuel, muchas veces nos trancamos de aquí para adentro. Y hay gente que necesita ser salvada. Hay gente que necesita ser traída a Dios. No vale con cerrarse en este perímetro. Está excelente este lugar. Pero vos y yo tenemos que salir con mi testimonio, con tu testimonio, a hablar la verdad, a expresar lo que Dios hizo por mí. No nos encerremos como los demás. Vamos a estar a salvo por un momento. Es justamente lo que eso quiere Satanás. Pensar que estás bien, pensar que estás seguro, quédate ahí que no te va a pasar nada. Si salís te van a matar, si salís te va a pasar tal cosa, si salís te va a pasar todo eso y capaz Jesús no te va a ayudar, capaz Dios no va a estar con vos. Mentira, porque justamente a eso fuiste llamado, a salir, no a estar trancados adentro. Y Tomás, en medio de esa situación, igual viendo a Jesús de frente, Tomás el incrédulo, o Gabriel el incrédulo también, viendo el milagro suceder enfrente mío, todavía no creo. Estaba leyendo un libro a principio de año que se trataba sobre cuando decimos que somos cristianos o creemos que somos cristianos, pero en realidad estamos lejos de serlo. Y este libro comentaba una historia que me pareció muy, muy rara, pero muy divertida a la vez. Una iglesia en Estados Unidos, y es una historia verídica, una iglesia pequeña, tenían al frente de vecino un bar. Y cada noche ese bar se llenaba y habían muchos alcohólicos ahí, habían prostitutas en ese lugar. Y era un caos ese lugar, habían peleas todo el tiempo. Y la iglesia quedaba cruzando la calle para el frente. Y la iglesia, el pastor reunió a la gente de la iglesia, a los líderes, a los diáconos, y empezó a decir, vamos a orar para que ese lugar cierre y se vayan a otro lado. Vamos a orar, vamos a clamar a Dios, porque para Él no hay nada imposible. Y la iglesia empezó a orar, empezó a ayunar, empezó a orar constantemente. Y llegó un día, una tormenta de esas que parecía que se volaba todo. Y llegó en esa tormenta y la iglesia estaba vacía, no había reunión acá, pero el bar estaba abierto. Dice que cayó un rayo que hizo explotar el generador que tenía ese bar. Y se incendió todo de repente, con todo el líquido del alcohol que había ahí. Se quemó todo al instante. Cuando el hombre vio, el dueño del bar, no lo podía creer. Y aún no podía creer cuando a sus oídos llegaron las historias de que esta iglesia oraba justamente para que el bar cerrara. Entonces fue y entró en una demanda ante esta iglesia. El juez, el pastor y el dueño del bar. El pastor decía, pero nosotros no quemamos el bar. No hicimos nada para que ese bar se quemara. Y el hombre decía al juez, ellos oraron para que mi bar se quemara. Ellos oraron a su Dios para que mi bar se quemara. Y el juez atónito que se quedaba en el medio decía, no puedo creer lo que sucede en este lugar. Tengo a un pastor que no cree en el poder de Dios y a un ateo que sí. Y muchas veces creo que nosotros somos como ese pastor. No creemos en lo que pedimos. No creemos que en realidad Dios lo puede hacer. Y preferimos estar encerrados.
Preferimos estar escondidos, preferimos estar seguros en ese lugar donde capaz nadie me va a joder, donde capaz nadie me va a arruinar. Pero Dios está ahí también. Dios está ahí también. Jesús entró. No había puerta lo suficientemente grande para que lo parara Jesús. No había pared lo suficientemente fuerte para que tuviera su presencia. Él estaba ahí en medio de ellos. Y le dice: mira, Tomás, vos el incrédulo, mira mis heridas. Yo salí de esa cruz, salí de esa tumba, morí por vos y resucité también por vos. Toca. Emmanuel, hoy Dios nos está diciendo: toca mis heridas, porque yo morí por vos, estoy con vos. En ese lugar que nos encerramos constantemente, yo también estoy ahí. Yo también estoy peleando con vos. Yo también te estoy ayudando. Parece imposible hoy y parece que va a ser imposible mañana. Pero en el imposible Él está con nosotros. No hay nada imposible para Él. No seas incrédulo, no seas incrédula, Gabriel. Él murió por vos. Y Él te va a ayudar, pero necesita que creas. Necesita que te muevas de ese lugar. No te quedes encerrado ahí. No sirve de nada ese lugar. ¿A quién vamos a salvar ahí? ¿A quién vamos a ayudar ahí? Más que a nosotros mismos. Dios te está dando una orden hoy, así como me la dio a mí. Tu misión es como dice en el mapa: ir y hacer discípulos y predicar. Así como se lo dio a Tomás, así como se lo dio a los restos de los apóstoles, también te la da a ti y también me la da a mí. No hay nada que Dios no sea posible de hacer. Y en ese lugar, ya voy terminando con esto, en este lugar que les decía al principio, que me veía las manos cortadas, también Dios me recordaba que había un muchacho ahí. Y esto yo lo he comentado en la reunión de jóvenes. Había un muchacho ahí. Yo me encerré en ese lugar para no lidiar con Dios. Y pensé que ahí iba a estar seguro. Pero en medio de ese lugar también Dios me hablaba. Y me habló, y yo le hablé a otro muchacho que también pasaba por un momento muy fuerte en su vida. Y Dios me usó en mi lugar, en ese lugar pequeño, con las manos cortadas, capaz llenas de sangre, tratando de limpiarme. Esas heridas que vos tenés, esas heridas hablan y dan testimonio de lo grande que es Dios. En ese lugar fue salvo una persona. Ricardo se llamaba. Aceptó a Jesús en ese lugar. Y Dios me llevaba a ese lugar, a ese momento, de decir: mira, ¿ves estas cicatrices, estos cortes que tenés? No fueron en vano. Ese pollo que cortabas, ese pollo que adobabas, ese momento que vos pensabas que no servía de nada, sirvió. Y fue de bendición para esa persona, para ese muchacho. Capaz hoy vos pensás que no estás haciendo nada valioso para Dios, que no estás haciendo nada que sirva. Pero créeme, no todo el mundo va a ser pastor, no todo el mundo va a ser apóstol, ministro. En tu lugar puedes servir a Dios. En tu trabajo, con tu familia. Es cuestión de vivir para Él. Es cuestión de dar testimonio día tras día. Vivir segundo a segundo en santidad. No quiere decir que tengas que venir y preparar una prédica y estar acá, o tener que ser evangelista, ir a todos lados. Está buenísimo. Si Dios te llamó a eso, excelente.
Pero a veces no es así. A veces está bien ser alguien sencillo, alguien que capaz le da pánico hablar al frente de todos, pero capaz con un abrazo, con un beso, con solamente decir, estoy acá para vos. Dios te ama. Dios también te puede usar. Dios también está ahí. Hace que esas heridas que tengas vos, esas cicatrices, hacelas que cuenten. Así como contaron para que Tomás pasara de ser incrédulo a alguien que cree. Así también vos pasar a ser alguien que capaz Dios no me puede usar. Siento el llamado de Dios y Dios está conmigo. Son las mismas heridas, pero tienen diferente mensaje.